Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. El día de hoy en este nuevo podcast estaremos hablando acerca de la evaluación informal del lenguaje. Esta parte es un tema sumamente interesante. Es un tema que a nosotros como psicopedagogos, pedagogos, psicólogos educativos infantiles, docentes que estamos relacionados a esta parte de la educación, tenemos que trabajar mucho y constantemente. ¿Por qué? Porque obviamente esta parte del lenguaje es crucial en nuestros alumnos, en los pequeños y en todas las personas. Principalmente esta parte del lenguaje, bueno, cuando nosotros hacemos una evaluación informal, y ahorita vamos a hablar de esta parte de lo que es principalmente cuando entramos en la evaluación de las dificultades dentro de la comprensión lectora, la cual está constituida por la identificación de las habilidades que poseen los alumnos para aplicar, en este caso, estrategias que a lo mejor llegan a ser muy necesarias para comprender. Es el caso de la evaluación de las estrategias, tales como, por ejemplo, localizar un tema, realizar un resumen de forma jerárquica dentro del texto, que es una habilidad que utilizamos principalmente o se utilizan las reglas de reducción de la información, la utilización de las reglas que sirven para generar la macroescritura o la escritura como tal, ya en una forma sólida, la sensibilidad ante lo importante que debemos de considerar, el reconocimiento de la estructura textual y las estrategias de supervisión del mismo lenguaje. Podríamos decir que, bueno, realizar una evaluación de numerosos aspectos en esta cuestión o dimensiones de la comprensión nos presentan datos que no obtienen o que no se obtienen como consecuencia de la aplicación de las pruebas estandarizadas o informales. Podremos obtenerlos, por ejemplo, en esta parte mediante algunos mecanismos de formulación de preguntas que hagan referencia a los mecanismos puestos en práctica por el lector, al leer e intentar, por ejemplo, una comprensión. Vaya, se trata de que los alumnos verbalicen los pensamientos que tienen durante el proceso de lectura, antes de este proceso, durante el mismo y después de este mismo. Aquí podemos decir inclusive que a veces se encuentran algunos factores que influyen en la misma evaluación, ¿no? Tenemos las características del texto de lectura en esta cuestión. ¿Por qué? Porque esta parte del texto es meramente reactivo, ya que se emplea para determinar o evaluar algunas competencias en comprensión lectora, influyendo, por ejemplo, los niveles o grados de legibilidad que posee el alumno o la persona, en función de la longitud de las palabras y de las mismas frases, así como el tipo de estructura que presenta esta cuestión del texto, ¿no? Recordemos que va de acuerdo a la edad esperada que tiene esta parte y hay algunas pruebas estandarizadas que determinan esto mismo. Hablemos ahora de estos factores también como el conocimiento previo. ¿Por qué? Porque en la comprensión del mismo texto influirá también las diferencias culturales que posee el lector. En el modo de entender las palabras, la falta del conocimiento previo del mundo, por ejemplo, pues llega a afectar a la comprensión o explicación del texto. Vaya, del mismo modo, la capacidad de evaluación de dichos conocimientos determina también el éxito en la evaluación, ¿no? Y de aquí hablamos, por ejemplo, de la naturaleza de la tarea. ¿Por qué? Porque el alumno, principalmente a él, a este alumno, se le exigen algunos requisitos de producción cuando se le administra una prueba para evaluar su comprensión. Se le puede pedir, por ejemplo, que conteste oralmente, que escriba su respuesta, que las recuerde e inclusive se les llega a exigir que dé una respuesta corta o una respuesta larga. Aquí vemos inclusive otro punto que es el razonamiento. ¿Por qué? Porque dentro del razonamiento es toda esta parte de la naturaleza de la tarea propuesta que obligará al alumno a determinado tipo de razonamiento, ya sea una parte inductiva, ya sea una parte deductiva, hasta analógica en este caso, ¿no? ¿Y de qué depende que esto llegue a un razonamiento? Bueno,
a que llegue el alumno a razonar, viene también a través de la motivación, que es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque la motivación influye en los resultados de los test. La motivación se ve influenciada a la vez por la precisión del grupo clase, o la presión, vaya, de este grupo clase que tenemos. La motivación se ve también influenciada por el ambiente cultural, por los alumnos de los primeros años de educación primaria, por ejemplo, que parecen más motivados por las consecuencias de las acciones en las lecturas, a diferencia, en este caso, de los alumnos, por ejemplo, de sexto grado, ¿no? Y son aquí las metas de los personajes de las lecturas narrativas lo que más les motiva, ¿no? De donde despierta este interés. De ahí viene un objetivo. ¿Por qué? Porque la motivación deriva a los objetivos. Los objetivos son principalmente proponerse para leer y comprender, que influyen esta cuestión de comprensión y de propuesta, vaya, en el logro final de la evaluación lectora. Por el contrario, si no existen objetivos lectores o estos son difusos, disminuye la comprensión. Y tenemos chicos que no les gusta leer libros, y tenemos gente que encuentra libros de texto de 230 páginas donde no hay ningún dibujito y ya les causa aborrección. Esta parte tiene que ver con los objetivos, con la motivación y con todo esto que estamos hablando. Y de ahí influye también un ambiente, que es el ambiente de interacción. ¿Por qué? Porque las respuestas a las pruebas de comprensión lectora son mejores en ambientes significativos y familiares. Cuando un niño cuenta un cuento a otro, en esta cuestión, viene un pasaje de un texto como el resultado comprensivo que puede ser mucho mejor. Es decir, si el niño cuenta un cuento a otra persona y va así a través de esta cuestión de un ambiente que le gustó, le llamó la atención, su resultado viene a una comprensión del mismo y va produciendo un efecto motivador en esta cuestión, ¿no? Hablando inclusive de hasta unas expectativas, porque estas expectativas tienen que ver con el grado de claridad con que transmite el examinador al alumno la finalidad de la prueba y que influye en los resultados finales. Ante esto decimos, bueno, la destreza en una situación evaluadora, por ejemplo, es toda esta cuestión de el historial de las evaluaciones o pruebas a las que haya sido sometido el alumno, determinando el grado de experiencia en dichos eventos. Esta cuestión del grado tiene que ver con, por ejemplo, con el grado de familiaridad con el proceso entre el evaluador. También que tiene su influencia en esta parte, ya que en la medida en que la situación le resulta hasta familiar, el alumno disminuye la ansiedad ante la prueba y le puede resultar más útil dicho estado, por ejemplo, para decidir las estrategias que pondrá en práctica para comprender mejor la lectura, que en esta cuestión tiene que ver con todo esto que mencionamos. Entonces, ante este punto, por ejemplo, estos factores que influyen en la misma evaluación de estas dificultades de comprensión lectora, porque es lo que estamos viendo aquí, esta cuestión de comprensión lectora, tenemos dos situaciones. Una situación o una evaluación formal y una evaluación informal. Primero vamos a hablar de esta parte formal, una embarrada de forma general. La evaluación formal del lenguaje tiene que ver mediante pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque las pruebas estandarizadas presentan diferentes configuraciones de preguntas y de modos de responder. Así, por ejemplo, podemos establecer algunas clasificaciones, ¿no? Tenemos pruebas de verdadero o falso sobre cuestiones relativas al texto, pruebas de opción múltiple a partir de cuestiones provocadoras por la lectura, pruebas de asociación de la misma lectura, un test de close, que por ejemplo es un cierre al complementar lagunas en el texto, que invita a esta reflexión, algunas pruebas semiobjetivas, que tienen la utilización de materiales o si la utilización del texto se concreta, por ejemplo, en poner título a un fragmento determinado previamente leído, identificar el sentido de algunas frases, obedecer órdenes por escrito que vienen inclusive ahí en las lecturas, ordenar una serie de párrafos de modo que constituyan un texto coherente, complementar una historia que se presenta sin final, un análisis de las producciones que tiene que ver inclusive con resúmenes y explicaciones derivadas de la misma clase, por ejemplo, y técnicas metacognitivas en esta cuestión de un análisis más profundo. Si se dan cuenta,
estas técnicas, estos análisis, toda esta cuestión tiene que ver ya con un raciocinio, y obviamente el evaluador que está checando al evaluado, en este caso, en la parte formal, tendrá que registrar lo que observa, lo que encuentra en este sujeto. Pero, ¿qué pasa ahora con las evaluaciones informales? ¿Qué son las evaluaciones informales del lenguaje? Bien, la evaluación informal es un enfoque de evaluación lectora a través de procedimientos meramente, como lo dice, informales y estrategias concretas que ayuden al profesor a formarse impresiones de diagnóstico. Estas impresiones van a ser útiles para la planificación del entrenamiento en comprensión lectora de los alumnos. Hay que rescatar esto, ¿por qué? Porque una evaluación objetiva de la comprensión lectora mediante procedimientos no estandarizados, es decir, informales, puede realizarse preparando un texto adecuado al nivel instructivo del alumno. Una vez seleccionado este texto, se elaborarán 20 preguntas o ítems referidos a todos los aspectos del texto: personajes, acciones, detalles, contexto, vocabulario, todo lo que encontremos en esta parte. El número de aciertos multiplicado por 5, por ejemplo, nos ofrecerá el porcentaje de comprensión lectora del texto. El dato obtenido con esta fórmula correctora se podría expresar afirmando que el alumno comprende determinado porcentaje del texto. La pauta para elaborar estos ítems lo vamos a presentar el día de hoy. Tiene que ver con los siguientes puntos. El primero es introducir preguntas relativas a la interpretación del texto, opinión del lector, expresión de la idea principal y otros ítems referidos a las conclusiones. El segundo punto, ¿cuál es? Preguntas referidas a la organización general del texto, parte inicial, parte media y parte final del texto. Un tercer punto son las preguntas referentes a los aspectos mnésicos, es decir, la memoria, datos y otros detalles que aparezcan en la misma lectura, lo que recuerde. Otro punto son las preguntas para detectar si el lector es capaz de distinguir entre lo real y lo imaginario, lo verdadero de lo falso, los acontecimientos de las opiniones. Y un último punto en esta parte son elaborar preguntas referidas a las acciones de los personajes y a los aspectos descriptivos de estos y del mismo contexto. Por ejemplo, paisajes, ambientes, formas de vestir, colores, no sé, todo lo que le podamos dar de detalles en esta parte. La forma de presentar las preguntas se puede diversificar, incluyendo por ejemplo preguntas de respuesta cerrada, de opción múltiple, de reconocimiento, de asociación, de respuesta libre, etcétera, etcétera, etcétera. Me van a decir aquí, entonces tiene que ver con una parte formal. Un poco, pero acuérdense que en esta cuestión informal, como decíamos al inicio de esta parte, ¿qué tiene que ver? Que bueno, principalmente tiene que ser un enfoque de una evaluación lectora a través de procedimientos y estrategias concretas que ayuden a formar impresiones de un diagnóstico, tomando en cuenta algunos aspectos o parámetros en la misma comprensión de los mismos alumnos. Todo este punto de evaluaciones informales nos ayudan principalmente a que veamos una metacomprensión lectora de esta evaluación. ¿Por qué? Porque las estrategias que emplea el lector deben ajustarse a la comprensión que va logrando cuando va leyendo el mismo lector. Ello implica que ser consciente de cuáles son las demandas de la tarea y usarlas en los momentos adecuados. Evaluar todo ello, vaya, es muy complejo, lo sé. Y aquí los métodos de evaluación empleados para evaluar estos aspectos metacognitivos tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, autocorrecciones, que principalmente son una fuente incidental para obtener información que consiste en observar al lector cuando retrocede en la lectura porque se ha equivocado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a una persona que está leyendo las estrategias que emplea el lector y regresa otra vez porque se equivocó. Análisis de protocolos. Tiene que ver con una técnica que requiere que el lector lea en voz alta y que, a ser posible, piense en voz alta también. Se pretende que informe detalladamente de lo que ocurre en su mente mientras lee. Si se puede obtener, por ejemplo, respuestas, proporciona información sobre el proceso de comprensión, indica cómo el lector cambia de técnica comprensiva a medida que avanza en la misma lectura.
Tenemos también una que son las detecciones de errores, que estas principalmente consisten en pedirle a los niños que evalúen instrucciones que se les dan y que son incompletas o erróneas, y estos deben explicar por qué no lo son y cómo podrían mejorarse. Si mencionan el error existente en el texto, podrán obtenerse datos sobre su comprensión y su metacomprensión, aunque si no lo hace es imposible determinar la causa del fracaso, y este es uno de los inconvenientes del método principalmente, ¿no? En esta cuestión de las dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, por ejemplo, que hablamos de esta parte de la lectura, del lenguaje, nos damos cuenta que en esta expresión que el niño va desarrollando en cómo va comprendiendo los textos y que a su vez tienen relación principalmente con el lenguaje, vemos que todo este punto es meramente oportuno. ¿Por qué? Porque en todas estas pruebas informales de la misma expresión o para valorar la expresión oral, determinamos la importancia que tiene el uso de pruebas informales principalmente. ¿Para qué? Para tomar en cuenta el mismo perfil de entrada o en la valoración particular del lenguaje del alumno o del niño. En esta cuestión, las pruebas del lenguaje consisten en un protocolo de fácil aplicación. Y, por ejemplo, ¿no? Hay una prueba que se usó y que era muy extensa, por lo que se recomendaba realizarla en 2 sesiones para evitar inclusive hasta la fatiga del niño y de la niña, ¿no? Y esta parte se quedó como una recomendación, que si nosotros aplicamos alguna prueba de expresión oral, de lenguaje, se realice en 2 sesiones principalmente, ¿no? En esta parte informal. Y evaluamos aquí vocales, consonantes, diptongos, fonogramas, polisílabas, y vemos una prueba de lenguaje y una segunda llamada, por ejemplo, muestra de lenguaje, ¿no? En la prueba de lenguaje que les mencionaba, por ejemplo, se utilizó en Costa Rica para los educadores que han elaborado, por ejemplo, para evaluar a los niños de entre 4 años y medio y 6 años de edad en el lenguaje. Y fue aplicada tradicionalmente en el jardín de niños y centros infantiles por los mismos docentes, ¿no? Y fue modificada según las necesidades del contexto. Se le considera una prueba informal o se consideran pruebas informales. ¿Por qué? Porque no son estandarizadas, como decíamos, no tienen un manual de aplicación, no tienen materiales manufacturados, se desconoce el autor inclusive, brinda resultados cualitativos y su flexibilidad permite hacer algunos cambios según las necesidades espaciotemporales, ¿no? Todas estas partes no estandarizadas brindan cierta información sobre determinada área, es decir, es un indicador que permite al evaluador comparar con respecto a un promedio, pero que debe ser constatada luego con el aporte de otros especialistas. Este tipo de pruebas suelen ser utilizadas, por ejemplo, en el ambiente educativo para obtener información importante, pronta y aproximada, que nos va a dar un detalle muy oportuno para, en este caso, los diagnósticos. Estas pruebas permiten inclusive hacer un inventario de aspectos correspondientes al lenguaje, específicamente de fonética, semánticas, constancias en la percepción, nociones espaciales, aspectos de la pragmática y la morfosintaxis. Es importante aquí aplicar esta prueba al inicio del curso lectivo o en la parte diagnóstica. ¿Por qué? Porque en caso de que el docente o el evaluador detecte dificultades, puede proceder a efectuar un plan de estimulación en coordinación con el hogar o de estimulación para el niño, por ejemplo, o bien referirlo a un terapeuta de lenguaje o en el caso de educación básica, referirlo a una unidad de servicios de apoyo de educación regular. Aquí ya va a depender de muchas cuestiones, ¿no? Pues bien, hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy de evaluación informal del lenguaje. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Recuerden lavarse muy bien las manos y nos estamos viendo próximamente. Hasta